Amigos, ya en el tercer segmento del programa Revelación con Gerardo Said y Norman Bardavid. Así, rapidísimo. Pues sí, analizando un poco el proceso que estamos viviendo, analizando los aspectos críticos y al mismo tiempo ante esa realidad que de alguna manera todos lo estamos sintiendo, cómo que esa que esa resistencia llegue a la suficiente resistencia para que nos ayude a iluminarnos más, porque si nos sobrepasamos se truena todo. Eso es. Y yo creo que es un punto muy importante que el mismo sistema debe de considerar, porque creo que se están apretando demasiado las tuercas. Porque y es riesgo. Y es un riesgo que en el caso de México veamos la historia. Porque la historia, si no la analizamos, ahí están los se vuelve a repetir. Sí, claro. Y básicamente, ¿qué ha pasado de 200 años para atrás? Tuvimos nuestra guerra de independencia, que de independencia hoy todavía tenemos que seguir revisando de qué somos independientes. Así es. Seguimos, yo creo que más codependientes que antes, pero bueno. Bueno, por lo menos, cómo se respeta las tradiciones de la mexicanidad. Un poco más. Hay un poco más, pero 200 años. Justo. 200 años. Y después 100 años de revolución. Eso dices bien, los procesos son largos. Poco a poco. Son 100 años de revolución. Y hoy por hoy prácticamente estamos viviendo una guerra civil. O sea, no declarada. O al menos de baja intensidad, sí. No declarada, pero... Imagínate las poblaciones armándose en contra de las familias michoacanas, familias de lo que sea, que están también armadas, cobrándoles sus diferentes cuotas, y el gobierno nada más así, mirando cómo se desesperan, ¿no? Y es tremendo, normal. Y ellos mismos a veces ya no nos queda otra que armarse, y aquí lo que todos nos preguntamos es ¿dónde están las instituciones y dónde está la normatividad? Pues mira, absolutamente rebasadas. Eso es lo que podemos observar, porque no estamos metidos adentro. Yo te puedo decir desde esa pequeña trincherita que he tocado, que es la Comnapaz, y que desde ahí estoy dando mi servicio. Es la Comisión Nacional por la Cultura de Paz y No Violencia, en donde no hay recursos para la paz, donde desde ese estado ideal y que hay metodología para ir logrando esos espacios de paz, esos espacios en donde dos puntos de vista pueden llegar a un acuerdo, y que como sociedad los podríamos estar utilizando y que ni siquiera los conocemos. Apenas hace una semana estuvo el Congreso de Educación por la Paz en la Universidad Albert Einstein, que estuvo interesantísimo allá, y que el objetivo es que podamos tener espacios en donde desde una pareja, dos socios, dos grupos religiosos o culturales, gobierno y organizaciones civiles o iniciativa privada que tengan diferentes puntos de vista y se pueda llegar a una mediación, yo creo que es una fuente muy interesante Son experiencias reales de cómo distender y crear soluciones, crear alternativas de conflicto. Así es, y yo considero que esto podría ser de gran utilidad para la sociedad. La sociedad podría beneficiarse de eso, por decir, si una organización... Incluso hay una disciplina hoy en psicología que se llama resiliencia, y está dedicada precisamente a resolver zonas de tensión y conflicto para búsqueda de soluciones. Búsqueda de solución. Resiliencia, o sea. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay un caso particular de una organización civil que llegó a que lo escuchemos desde la Comnapaz, en donde por la crisis financiera los últimos 3 años no ha pagado impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una fundación ecológica que hoy por hoy conserva la reserva del jaguar en el norte del país, una reserva de más de 20,000 hectáreas, y que debe 3 años de impuestos a Hacienda. Mi pregunta es... A Fisco Lolita. Exacto. Mi pregunta es, ¿la reserva lo tiene que seguir llevando una fundación ecológica? No, se tiene que compartir. O tendría que ser un espacio que el gobierno tuviera que asumirlo y que utilizara a los especialistas que gestaron esa
esa reserva, Ajá. para seguirla conservando para bienestar de nosotros y de las próximas generaciones. Y pueden intervenir las comisiones para generar proyectos mucho mejor distribuidos y también mucho más participativos de los sectores, ¿no? Exactamente. La empresa pone lana, el gobierno pone lana, las organizaciones ponen su expertise y las comunidades se involucran. Eso es tercería, Norman. Exactamente. Es lo que no pasa. Es justamente lo que y no le pasa. queremos cargar el muertito o el problema a un solo sector. Y hoy por hoy el exceso en las reformas fiscales, que por lo que nosotros podemos percibir, no somos expertos, pero lo resentimos desde la sociedad, en donde Civil. que se hable, la sociedad civil, que se hable de IVA a educación, Sí, ¿no? quien lo haya propuesto es una burla. Sí, no está enterado ni siquiera de cuáles son los fundamentos, yo diría, de lo que se tiene que apoyar mínimamente, que son educación y salud. Y si hoy por hoy tenemos el país que tenemos, ¿en qué parte tiene que ver que sea producto de una educación de las generaciones anteriores? Claro, y volvemos otra vez a como empezó esta conversación. ¿De dónde viene la crisis? De ignorancia y miedo. Si no generas un incentivo y por supuesto una inversión al saber, al conocimiento, automáticamente se sostiene y se amplifica la ignorancia y por lo tanto el miedo y por lo tanto la violencia. Es una cadenita. Por supuesto. ¿En dónde se detiene? ¿Hasta dónde decimos ya basta? En la medida que las organizaciones y las personas generen instrumentos, metodologías, foros y proyectos mucho más inteligentes, mejor construidos. Y nadie los puede detener. Si son de beneficio común, el gobierno los tiene que escuchar. El gobierno tiene que actuar en términos de su sector cameral para encontrar las reformas de norma y de ley que vayan siendo resortes de la mejora de nuestras condiciones, Norman. Pero sin propuestas no avanzamos nadie. Y es ahí donde tienen mucho que ver los proyectos de la sociedad civil. Exactamente. Propuestas. O sea, las propuestas únicamente en torno a mayor impuesto fiscal, porque no se está administrando bien los recursos del pueblo, me parece absurdo. Sí. O sea, mayor impuesto porque no se está administrando correctamente los recursos de la nación. Es como un castigo, ¿no? Te Un portaste castigo, mal. te portaste mal porque no lo están administrando bien, Tómala. entonces, ¿más impuestos? No. No, es ir encontrando una articulación para generar una mejor distribución del esfuerzo tributario. Hay paradojas bien importantes. Resulta que los que más ganan dinero son los que menos pagan en proporción real. Claro que si tú comparas cuánto paga una gran industria, cuánto pagas tú, pues te espantas. Claro. Pero no es lo proporcional a lo que ellos generan en rentabilidad. Y muchas veces, muchos de estos grupos simulan un montón de acciones para cada vez pagarle menos al fisco. Es lo que no se vale. Y le pasas la factura, como tú dices, a la clase media, que no es de que no nos organicemos. La verdad es que estamos actuando con pocos espacios de ir en búsqueda de alternativas reales, que para eso sirven los foros. No, y eso deben de ponerse a hacer los diputados y que al final ni lo hacen. Ahora, en experiencias que nadie nos garantiza que van a funcionar porque todo está cambiando tan rápidamente, tan drásticamente, la tecnología nos sobrepasa, nos rebasa, en donde ya estamos aprendiendo a utilizar una herramienta tecnológica y a los 6 meses ya es caduco. Factura electrónica, ya ni más te la pongo. Así es. Entonces, como sociedad, ¿estamos adaptados para ir a ese ritmo? Ese sí, yo creo ¿A costa el de gran qué? reto, A claro. costa de que el gobierno no lo está pudiendo hacer y obviamente si se sigue tomando el ejemplo del gobierno imperialista, vamos a seguir los mismos pasos. Porque obviamente somos un reflejo de eso. Y se dice que si en Estados Unidos estornuda, a México nos da pulmonía, ahí les está dando pulmonía. ¿Qué va a suceder en México si no tomamos acciones muy rápidas, muy contundentes desde la sociedad civil y en donde propongamos soluciones creativas a iniciativa privada, a los medios de comunicación, al gobierno y a las organizaciones civiles? Ahí está, ese es el reto que me parece Revelación plantea y pone en la mesa, tanto a las organizaciones civiles que te acompañamos como las empresas que están en este grupo que está buscando alternativas y precisamente ya apostar, ¿no? Hacer laboratorios sociales, innovación social,
hacer laboratorios empresariales, innovación empresarial, hacer comunicación innovadora, ahí está la comunicación holística, hacer un conocimiento mucho más multidisciplinario, ahí están los colegios holísticos. Esa es un poquito la vigencia del esfuerzo, Norma, ¿no? Pues básicamente yo creo que eso es un rumbo que de alguna manera nosotros estamos ya empezando a abordar, a desarrollar, con seriedad, a compartir, con puntualidad, con profesionalismo. Exactamente, para ir viendo calidad, que la suma de todos estos proyectos, componentes, esos componentes exactamente, para empezarlos a poner en práctica, desde una organización fundamentada más que nada en los principios de la educación que hablábamos, valores universales y educación holística e irlo poniendo en práctica. Ecología humana. Así es. Y el colectivo, ¿no? El enriquecer el colectivo, que es importantísimo, ¿no? Todos ganan, todos ponen y todos ganan. Exactamente. Y si no estamos todavía generando riqueza, es que tenemos que seguir poniendo cada uno para que la suma de los esfuerzos nos multiplican a todos. Ahí está el reto. Bueno, yo aprovecho, Norman, para agradecerle a todos los que hicieron posible el diplomado de medicina tradicional. Terminamos este fin de semana y pues ahí está saliendo precisamente el aula, que se aprovecha tanto para tele como para clases, ¿no? En esta eficiencia de cursos. Y sobre todo a Carlos Gómez de Mayahuelcali, que con tanto amor y cariño vino ejerciendo su cátedra. También a Lauro Tarire, un chamán del Perú, que participó con su saber de las plantas sagradas y de las plantas medicinales del Perú. Y a mí me tocó cerrar con un tema muy controversial, pero que me fascina, que es el manejo de plantas sagradas, que al final son sustancias activas que siempre están con la normatividad pues señaladas como narcóticos, pero que al final para los indígenas estas sustancias sirven y sirvieron y servirán para regalarnos un estado de conciencia alterado y diferente. El reto que plantea la planta sagrada, como lo dijimos, es manejarla bien, manejarla con el chamán calificado y no que se convierta en una mercancía para que cada quien se aviente su viaje en un fin de semana, en un resort, en un spa chiquito, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer y los hermanos de los pueblos originarios tienen su derecho para su manejo, nosotros para aprenderlo y que vayamos juntos encontrando ese puente. Ahí Armando Luiseaga, de Niérica, está proponiendo el segundo Congreso Internacional de Planta Sagrada, que será ya en febrero, estaba leyendo la convocatoria, en abril, 6, 7 y 8 en la Universidad del Estado de México. Ah, qué bien. Con fondos estatales, con la participación de diferentes delegaciones internacionales. Estamos proponiendo también colocar ahí una tesis. Así que bueno, ahí va en marcha. Este es otro ejemplo de que sí hay espacios y sí se puede hacer laboratorios. Pues felicidades, enhorabuena por esta experiencia que ya hubo. Que continúe el diálogo de un entendimiento más profundo y en donde estas plantas, para los que estudiamos chamanismo, son plantas sagradas, en donde está la fórmula ideal entre el uso, el abuso y la intención. Es eso, justo. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya tenemos que concluir este programa. Pues gracias, Norma, Gerardo, por la oportunidad de ese diálogo, esta revisión, estas reflexiones. Y para terminar, solamente, ¿en qué fecha, Gerardo, queda ya el rezo de la luna llena de diciembre? Sí. Ya tenemos lugar, es la Galería 1010 en Seneca 114, viernes 13, celebración de luna llena a las 7 de la noche, sin costo, obviamente. Vamos a trabajar en la azotea. Y pues encantados de estar en el marco de las instalaciones de la CONAPAZ, las instalaciones de 2013 Radio, las instalaciones de estas organizaciones dedicadas a la cultura, al arte, y pues como